En la dermatomiositis ya vemos la clasificación que es en juvenil y adulto. En la polimiositis es como la fisiopatología que está medida por células T o eosinofílica. Los síndromes de superposición, que es como la combinación de las dos anteriores. También la que está asociada a neoplasias, o se cree que está asociada a neoplasias, más adelante les hablaré de eso. Y también los cuerpos de inclusión, que pueden ser focal o difusos, que ya nos había comentado Carlos. En esta clasificación en específico se enfoca mucho en la dermatomiositis. Igual la vamos a tener dividida en inicio adulto y inicio juvenil. Y en cada una de estas clasificaciones pues vamos a tener su asociación, ya sea la de presentación clásica o cuando tiene alguna asociación con un tumor, por ejemplo en los adultos. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo vamos a...? Para comprender su fisiopatología, se los dividí así. Tenemos que entender que es una enfermedad autoinmune que va a ser que va a combinar un factor genético más los factores ambientales. Entonces, estos factores ambientales, bueno, la combinación de la genética y los factores ambientales, los llamé los factores asociados, que van a dar el origen a la enfermedad. Entonces, en genética vamos a tener... Vamos a tener distintos genes, sobre todo los asociados al antígeno leucocitario humano, que es como el DR3, DR52, DR7 y y D14. El DR3, por ejemplo, está asociado con la dermatomiositis juvenil, la 52 asociada a los cuerpos frente a yo-1, que es uno de los diagnósticos para esta enfermedad. Y pero también vamos a tener alteraciones en la inmunidad celular. Aquí van a aumentar los ligandos FAS para CD40, que van a ayudar a la señalización de leucocitos, también en el complejo mayor de histocompatibilidad, porque se ha asociado que sus alteraciones van a aumentar la proliferación o el aumento de la COX-1 y la COX-2, y las enfermedades asociadas, que es tiroiditis, diabetes mellitus tipo 1, miastenia gravis, cirrosis, viral primaria, dermatitis, herpetiforme y vitiligo. Y también algunas infecciones. Esta puede ser E. coli, virus eco o XACI9. En las infecciones se ha visto que les da la infección y meses después se presenta el primer cuadro de dermatomiositis. Y también se ha visto... También hemos tenido algunos precipitantes farmacológicos y vacunales que se ha asociado con igual la presentación del primer cuadro, que son estatinas, AINES, ciclofosfamida, interferón alfa, omeprazol, fenitoína y también la vacuna de la BCG. En cuanto al cáncer, se ha tratado de hacer una relación, pero no está totalmente confirmada, porque se han encontrado anticuerpos, antiproteína de matriz nuclear, que es el NXP2, y el TF1, que es el antifactor intermediario de la transcripción. Esto hay varios artículos, hay algunos que lo apoyan y en otros que pues lo contradicen, porque todavía no saben exactamente si te da la dermatomiositis porque ya tienes cáncer o a partir del cáncer puedes tener dermatomiositis. Ahora sí, lo siguiente, por favor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ahorita. No. Bueno. Sí, mira, ahí te interrumpo un poco. Si no está clara esta asociación de neoplasias con la dermatopolimiositis, sin embargo, hay incluso hasta trabajos que llegan o libros que dicen que puede ser coincidental, pero lo que es un hecho es que la clasificación existe. Ahí está el grupo asociado a esto. Entonces, creo que más adelante tienen alguna diapositiva que habla de esto, pero sí hay un poquito de dudas de cómo es el mecanismo. ¿Ok? Entonces, sí, adelante. Bueno, vamos a continuar con la fisiopatología. Ya hablamos de los componentes anteriores, de los asociados, y esto le vamos a sumar la fisiopatología, cómo es que se va a producir el daño exactamente. Vamos a tener como dos teorías principales o dos caminos principales. Es la activación del complemento por la vía humoral y la teoría inmune a través de la respuesta celular.
Bueno, aquí nuestro centro, nuestro principal factor va a ser la célula endotelial. Esta, por los motivos que ya habíamos visto, se va a activar la vía del complemento y pues va a empezar a hacer pues, su trabajo. ¿Alguien se acuerda para qué era MAC o para qué servía? ¿Qué hacía? ¿Quién sabe? Es el complejo de ataque a membrana. Bueno, este complejo de ataque a membrana, pues va a empezar a va a empezar a entrar a las células. Y no solamente se va a quedar en las células, también se va a empezar a depositar en los vasos sanguíneos. Y esto es lo que va a causar una parte del daño que se haya visto asociado, que va a ser la isquemia y la atrofia. Por el otro lado tenemos la teoría inmune a través de la respuesta celular. Obviamente, si ya tenemos activado el complemento y el complejo de ataque a la membrana, no se va a quedar solo, sino que va a empezar pues atraer a toda la respuesta linfocitaria de linfocitos B, T, CD4 y CD8. Algunos artículos mencionan que cuando se hace la biopsia, pues no se encuentran como que tantos linfocitos en tipo B, pero yo se los quise incluir porque hay algunos que dicen que sí, o bueno, que no son tantos. Y pues también a esto vamos a sumarle pues va a ser como una retroalimentación todo el tiempo. Al momento en que va a atraer a los linfocitos, va a estar atrayendo más, va a estar activando más a la vida del complemento. Y pues esto todavía va a facilitar más la presentación de autoantígenos. El siguiente, por favor. Y bueno, la anterior diapositiva era como la fisiopatología más relacionada con la dermatomiositis, y esta es más relacionada a la dermato y a la poliomiositis. Algunos libros dicen que pues es igual y ni siquiera hacen la diferencia, pero pues recientemente se ha visto que sí. Y pues la anterior estaba más asociada a la isquemia y a la necrosis porque la MAC se queda en los vasos sanguíneos, y esta se va a enfocar en lo siguiente. Aquí vamos a tener la toxicidad de las células TCD8 activadas, junto con la ayuda de macrófagos y anticuerpos específicos. Este es como el síndrome como en el síndrome antisintetasa por la activación de JO1 o JO1, y también la treonila RN sintetasa. Estos anticuerpos y las células TCD8 que van a hacer, van a reconocer al complejo mayor, a los receptores del complejo mayor de histocompatibilidad que tienen las fibras musculares en su superficie. Esto que va a hacer, va a activar igual todo el complejo de ataque, y pues va a causar necrosis, pero es a través de las vías de las perforinas. Pues básicamente le van a hacer un hoyo, van a entrar a la célula muscular, y pues esto igual sigue una vía de retroalimentación. Una vez que entra, pues se va a llevar a cabo toda la quimiotaxis o toda la atracción de los linfocitos y macrófagos. También se va a producir citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, y esto que va a hacer, va a aumentar todavía más la inflamación y va otra vez a traer más células más linfocitos. Y pues esto también facilita la presentación de autoanticuerpos porque pues ya los estás produciendo directamente. El siguiente, por favor. Y bueno, tenemos algunos autoanticuerpos pues ya reconocidos de la dermatomiositis. Algunas son como mixtas entre la poli y la derma. Y pues hay algunos específicos de la derma, como es el anti-M2, que pues su principal afectación va a ser en la transcripción de la helicasa, que pues sabemos que es un regulador del DNA. Y pues también tenemos el anti-TIF1, que pues va a ser la miositis asociada al cáncer, y el anti-SAC, que va a ser en la presentación como pura del adulto. Y esta es, bueno, por ejemplo, si vamos ahí, que dice clínicamente amiopática, es por esta razón que se han hecho varias clasificaciones donde hay una dermatomiositis pura o sin afectación muscular general. El siguiente, por favor. Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿Sí me entendieron? Sí te entendí. Muy bien. Bueno, pues continuamos, y para seguir el cuadro clínico,
Es importante como mencionar que dentro de esta patología, pues las manifestaciones cutáneas van a ser como lo que nos va a dar el foco rojo, ¿no? Y después ya tenemos las manifestaciones sistémicas. Para empezar con las manifestaciones cutáneas, es importante que les mencione que estas se alteran cuando están expuestas al sol. Esto quiere decir que, pues, como que crecen o aumentan, y también es característico que dentro de ellas exista el prurito, pero el prurito generalmente es en el tórax, dorso y en el cuero cabelludo. Pues para empezar, las tres como más características son el eritema heliótropo. Esta va a ser una zona hipercrómica de color azul violáceo con edema. Esto generalmente es en los párpados superiores y en la parte de las ojeritas, ¿no? También tenemos las pápulas de Groton, que estas van a ser lesiones, pues como su nombre lo dice, papulares, y estas generalmente van a estar ubicadas. Perdón, Paola, sí. Disculpa que te interrumpa. Se llama eritema en heliotropo y las pápulas son de Gotrón. Sí. ¿Ok? No son de Gotrón, Okay. son de Gotrón. ¿Ok? Sí. Ok, pues. Bueno, estas van a estar ubicadas generalmente en las articulaciones metacarpofalángicas y en las interfalángicas. En la imagen podemos, la verdad estuve buscando como imágenes que fueran como más representativas y esta fue la que realmente encontré. En los deditos se alcanzan a ver como estas pápulas o este levantamiento justamente en los nudillos y cerca de las uñas. Luego tenemos el signo de Groton. Este es un eritema macular papuloescamoso y violáceo. Esto generalmente va acompañado con descamación y con, bueno, mencionaba mucho la literatura que es una descamación tipo psoriasiforme y va a estar ubicada en los mismos lugares donde encontramos estas pápulas. La siguiente, por favor. Bueno, después tenemos el eritema mascular violáceo confluyente. Esto generalmente puede estar ubicado en rodillas, codos, en los dorsos de las manos y los pies. Y cuando pasa a zonas específicas del cuerpo va a tener como nombres propios o se les puede conocer como los signos. Cuando está ubicado en la parte de la espalda se le llama signo de Chal. En la parte del pecho el signo de V y en los muslos se le conoce como signo de la pistolera. También es característico encontrar las manos de mecánico, o así se les llama, que es una hiperkeratosis con fisuras en los bordes de los dedos de las manos. Dentro de las manifestaciones sistémicas, pues vamos a empezar como con las más importantes, que serían las manifestaciones musculares. Aquí podemos encontrar una debilidad proximal y simétrica subaguda. También podemos encontrar mialgias. Estas generalmente van a aparecer en los tríceps y en los cuádriceps. También disfagia y debilidad masticatoria. Esta es importante porque, pues más adelante vamos a hablar del pronóstico, pero generalmente cuando se presenta la disfagia y la debilidad masticatoria que ya afectan propiamente o más adelante todo el área pulmonar es cuando nuestro pronóstico empieza a ser malo. Dentro de las manifestaciones cardíacas, pues podemos encontrar arritmias, miocarditis, insuficiencia cardíaca, y dentro de esta insuficiencia cardíaca, pues principalmente es la disfunción del ventrículo izquierdo. En las manifestaciones articulares podemos encontrar la poliartralgia, la poliartritis, y ya propiamente en las manifestaciones pulmonares, la neumonía por aspiración, hipoventilación por la disminución del funcionamiento de los músculos pues ventilatorios, la enfermedad intersticial pulmonar, y aquí es importante mencionar el riesgo de neoplasia. Generalmente estas personas tienen 6 veces mayor la probabilidad de presentar una neoplasia que una persona que no tiene esta patología, y dentro de los cánceres más importantes es el de ovario, mama, el melanoma y el linfoma de No-Hodgkin. Y este es el cuadro clínico de la dermatosis juvenil. Como ya estaban comentando mis compañeras, tiene como 2 picos de presentación entre los 5 y 9 años y entre los 11 y 14 años. Esto generalmente se va a caracterizar por una lipodistrofía, que esto se puede observar en el 10 y el 14% de los pacientes, y generalmente se encuentra o se ve, es más visible en los niños en su carita.
También las calcinosis de un 30 al 70%, y esto es característico que se encuentra en los nódulos, en los deditos de las manos, y también pueden presentar como otro tipo de características, los cambios unguiales. Esto decía que era como específico de los niños, que son las úlceras periunguiales, y también como problemas en la boca, que sería la leucoqueratosis. Y bueno, esta es como una imagen donde resume todo lo que les acabo de comentar, cuáles son los signos cutáneos y cuáles son los sistémicos más importantes. El diagnóstico es importante. En la guía de práctica clínica mencionaba que estos eran como los 3 parámetros más importantes, pero en algunos Perdón, Paola, artículos... disculpa que te interrumpa. Sí. Ahorita que hablabas del cuadro clínico, Uh-huh. Imaginemos que tienes a tu paciente que tiene la calcinosis, Sí. que tiene el problema de disfagia. Okay. Y ya me hablaste también ahorita de estos cambios periunguiales donde puede haber algunas hemorragias cutáneas, o incluso podemos encontrar telangiectasias en los pacientes. Uh-huh. Si tienes esos datos, ¿cuáles otros dos tendrías que buscar? No sé si nos vamos entendiendo, pero imaginemos que en el momento que haces la exploración hacia los dedos, encuentras que los dedos se vean afilados, adelgazados. ¿Cómo le llamarías a esto? Pues no sé si también entraría dentro de las lipodistrofías. Bueno, es lipodistrofia. Ok. No, si tu dedo está adelgazado es lo que se conoce como esclerodactilia. Okay. ¿Ok? Sí, doctor. Ok, pero ya tendrías entonces la esclerodactilia. Y vamos a suponer que el paciente te comenta que los dedos de repente se le ponen morados. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando o sospechando en ese momento? ¿Afectación Pues, pulmonar? ¿Perdón? Como que la enfermedad ya estuviera en pulmones. No, acuérdate, estás ¿Alguna vasculitis? completando un cuadro en el cual hablaríamos de que tienes la calcinosis, tienes la disfagia, tienes telangiectasias, tienes entonces estos cambios que hablábamos de esclerodactilia, y entonces a este fenómeno de que se te pongan los dedos amoratados, dolorosos, el fenómeno de Raynaud, ¿ok? que también Y eran entonces, las ¿cómo se complicaciones llamaría todo principales. esto? ¿O alguien lo sabe cómo se llamaría todo este conjunto? ¿Puede ser la esclerodermia sistémica? Pudiera ser un diagnóstico diferencial, pero ahí tendrías quizás la ausencia de la calcinosis, no forzosamente tendría que estar presente. Y en los dedos, por el fenómeno de Raynaud, en esclerodermia verías con mayor frecuencia las ulceraciones que se llaman en mordedura de rata. Pero entonces, tienes calcinosis, tienes Raynaud, tienes esclerodactilia, tienes la disfagia, tienes telangiectasias. ¿Cómo se le conoce? ¿No han escuchado hablar del síndrome de Crest? Así como la pasta dental. ¿Es el de antisintetasa? No, es el Crest. Las siglas te lo dicen. Tienes la C es calcinosis, la R es de Raynaud, después tienes la E que te habla de esófago, o sea, de la disfagia, la S es la esclerodactilia y la T son las telangiectasias. Entonces, aquí ya con estos datos que me dabas, estábamos apuntando también como a síndrome de Crest.
No sé si ya lo buscaron algunos de ustedes por ahí. Ya, ¿Sí lo tienen por ahí ya? ya. Ok, entonces es parte de lo que deben de tener en consideración. Les disculpa la interrupción y continuamos. Sí, doctor, gracias. Bueno, como les estaba comentando, dentro como de la guía de práctica clínica, nos menciona estos tres para el diagnóstico, que son como los más importantes, pero dentro de otros artículos también menciona mucho la resonancia magnética. Aquí en las diapositivas se me pasó ponérselos, pero más adelante les doy como los datos específicos de la resonancia magnética. Y para empezar, pues uno de los primeros pues diagnósticos o con los que se tiene que elaborar este diagnóstico es la concentración de enzimas musculares. Generalmente cuando tenemos esta patología, pues la creatininsinasa es la que se va a elevar hasta 50 veces encima de su valor normal. Y también podemos encontrar pues otras enzimas elevadas como el aspartato aminotransferasa, la alanina aminotransferasa, la deshidrogenasa láctica y la aldolasa. Son como las más representativas. Después tenemos el electromiograma. Esto pues se puede presentar como en dos características, cuando está en una etapa aguda y cuando está en una etapa crónica. Dentro de la etapa aguda pues podemos encontrar estos potenciales polifásicos con una duración y amplitud disminuidos, que sería la imagen de aquí abajo. No encontré como tal los patrones elevados porque venían como con otras patologías. Entonces, este de aquí chiquito es como el más característico dentro de la fase aguda. Y dentro de las crónicas, pues aquí podemos encontrar los llamados patrones mixtos, donde podemos encontrar la duración de estos potenciales polifásicos. Pueden ser en un inicio disminuidos y después se vayan ampliando un poco. Y por último, la biopsia del músculo. Esta generalmente pues vamos a encontrarlo atrófico y su característica es lo que va a tener un infiltrado de células mononucleares o linfocitos B con células TCD4. También vamos a encontrar los microinfartos y los depósitos de inmunoglobulinas. También podemos ver que la parte perifascicular se va a encontrar edematizada. Es posible que encontremos algunos anticuerpos. Ya nos estaba mencionando Frida un poquito en la fisiopatología cuáles eran como estos, pero pues aparecían muy poquito. O sea, el 25% de los pacientes era que podíamos encontrar como estos anticuerpos, que son los anticuerpos antinucleares, los citoplasmáticos, el antisintasa, aquí es histidil, se me pasó la S, y el anti-HO1. También este cuadrito estaba en la guía de práctica clínica, que nos dice más o menos cuáles son pues estos criterios de diagnóstico y qué es lo que podemos encontrar en cada uno de ellos. Esto también estaba dentro de la guía de práctica clínica, que son los criterios de Boham y Peter, y podemos como ver que son, también ya nos lo estaban comentando, que son como los datos más característicos, ¿no? El compromiso muscular, que en la biopsia muscular encontramos este tipo de necrosis, el infiltrado de las células, también la elevación de las enzimas musculares, la electromiografía, que estos potenciales se encuentren, y las características dermatológicas que ya estábamos comentando. Y es importante mencionar que en lo pasado, dependiendo del puntaje que tengas, puedes hacer como la diferenciación entre si es una poliomiositis o una dermatomiositis. Esta es como la característica de estos criterios, ¿no? En la guía de práctica clínica. La que sigue, por favor. A ver, pero disculpa que te interrumpa. Pero ¿cuántos criterios necesitas entonces para establecer el diagnóstico? Dependiendo de la clasificación, en esta tabla nos habla de los como criterios, el número de criterios que debemos de tener dependiendo de la clasificación. Por ejemplo, en los de Boham y Peter, son 5 los específicos. En el criterio de Targov ya hablamos de 6 o 7. El 7 es como, no es como que no cuente, pero la resonancia magnética es la que puede sustituir 1 o 2 criterios, y los últimos criterios que son los de Tanimoto, que son 8 criterios, pero se considera que tienen que ser 6 para que se diga que se tiene esta patología. Dentro de los criterios... Pero acuérdate Ajá. que esta patología también tiene dos caras. Tiene la de la dermatomiositis
y tiene la de la polimiositis. Sí. Entonces, hay un criterio ahí importante para distinguirlas ambas. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí. Ok, entonces, ¿cuál es ese? Es lo de la resonancia magnética, ¿no? Porque lo que yo leí es que dentro de la resonancia magnética lo que podemos ver es el incremento de agua libre en este infiltrado y la grasa que está sustituyendo nuestros miocitos. No, ahí te tienes que regresar a la clasificación clásica de Bohan y Peter. Uh-huh. Cuando hablas de un problema de dermatomiositis, cuando hablas de polimiositis. Y si quieres en tu diapositiva previa, ahí lo tienes anotado. Sí. Pues habla de que se tienen que tener entonces en la dermatomiositis 3 de estas características e incluyendo el exantema, para que esté como bien definido la de dermatomiositis. ¿Y en la polimiositis? Son 4, más pero no tiene que tener el exantema. Ok, entonces la diferencia básicamente es la presión de presencia de las lesiones cutáneas. Sí. O sea, si no tienes lesiones cutáneas y tienes todo el cuadro, estamos hablando del compromiso muscular, que es la polimiositis prácticamente sin lesiones cutáneas. Y en la dermatomiositis debes tener ese compromiso cutáneo. Sí. ¿Ok? Ok. Y bueno, estas son las diferentes clasificaciones con los criterios de que corresponde a cada una, ¿no? Para saber si sí lo presenta o no lo presenta. Bueno, ahora vamos a tomar el tema del diagnóstico diferencial y creo que ya lo están tocando tantito ahorita, diferenciando la dermatomiositis de las demás miopatías. Y bueno, este cuadro lo traté de hacer comparativo, como les dije, pues tienen como muchos síntomas que los comparten. Entonces, pues para empezar a diferenciar la dermatomiositis de las otras tipos de miositis, hay que ver primero que nada, bueno, como algo que nos ayuda a diagnosticarlo es la edad de aparición. Como ya los veníamos platicando en toda la exposición, la dermatomiositis tiene 2 picos de incidencia, por eso es de los juveniles, que son de 5 a 10 años con mayor incidencia, y la dermatomiositis normal, que son en personas mayores de 50 años. En cambio, las demás miositis, por ejemplo, la polimiositis, es mayores a 20 años, y las miositis únicamente son en personas mayores de 50 años. El otro dato característico que comparten estas miositis son la debilidad muscular y pues aquí se parecen un poco porque les digo que la poliomiositis, la dermatomiositis se superpone a la poliomiositis, entonces aquí respecto a la debilidad muscular pues es igual. Lo importante, como nos decían, pues es proximal. No sé si se acuerdan cómo explorar la fuerza de los músculos, pero se dividen las extremidades en proximal y distal. Y pues aquí la debilidad están proximales y pues son en ambos brazos o en ambas piernas, por lo tanto es simétrica. En cambio, a la miositis, pues aquí la miositis por cuerpos de inclusión, aquí va a ser asimétrica y pueden haber tanto debilidades en las extremidades proximales y distales. Otro punto importante que hay que ver entre todos es que la dermatomiositis y la poliomiositis, que son las que más se distinguen, pues su debilidad va a progresar en semanas o meses, como ya vamos a ver en el caso clínico. Y la otra, la miositis, como les decía, pues tarda mucho en definir pues en sí la debilidad. Se puede tardar incluso hasta años. Y como ya venía platicando el doctor Ipau, pues el punto clave de diferenciar una de otro, pues es que en la dermatomiositis vamos a encontrar los puntos característicos, ya sean las pápulas de Gottron, las pápulas del signo de Gottron y el eritema eritropo. Es lo más importante ya que ninguno de las otros dos pues presenta este tipo de características. Y pues la última es que la dermatomiositis, como ya nos dijo Frida, pues incrementa el riesgo de padecer algún tipo de malignidad. Respecto a los hallazgos en el laboratorio, pues aquí, como ya dijimos, pues se diagnostican midiendo la velocidad de sedimentación globular
y las enzimas musculares, que son la creatinina. Aquí pues no diferencia mucho de los otros porque como ya les decía, también hay una inflamación, por lo tanto la velocidad de sedimentación va a estar elevada, pero pues es necesaria para confirmar el diagnóstico. Y la creatinina, pues aquí es la enzima muscular y como en todas tiene debilidad y tiene inflamación, pues en ambas va a estar pues aumentadas. Únicamente que la miositis de cuerpos de inflamación va a estar ligeramente elevada, ya que como les dije, esto va a tardar mucho tiempo y pues por eso no va a tener unas cifras elevadas en poco tiempo. Y por último, otro hallazgo en el diagnóstico que nos ayuda a diferenciarlas son los hallazgos en la biopsia. Como ya nos decía Pau, cuando hacemos la biopsia, vamos a encontrar una inflamación alrededor del músculo, bueno, de la fibra muscular, y a este tipo de inflamación se le va a llamar inflamación periinicial. Y lo único que tiene pues la inflamación alrededor de la fibra del músculo, pues va a ser la dermatomiositis. En cambio, las demás miositis, la inflamación va a estar dentro de la fibra muscular. Entonces eso también nos ayuda a diferenciar de las otras miositis. Y por último, como ya vamos a encontrar también niveles altos de los anticuerpos, como ya los dijeron, el anti-Ho1 o el anti-M2. Y pues las demás miositis, pues por ejemplo la poliomiositis, esa inflamación no está dado por ningún anticuerpo, sino que ahí predominan más la infiltración de células linfocíticas como la CD8 o las células T. ¿Tienen alguna duda de cómo diferenciarlo? No, ninguna. Bueno. Otras patologías que también hay que tomar en cuenta para descartar del diagnóstico diferencial, pues no se le parecen mucho, pero pues sí comparten algunos hallazgos clínicos, tales como la fibromialgia, el lupus eritematoso y la miastenia gravis. Pero a mi parecer, pues lo único que compartirían, por ejemplo, sería la debilidad muscular y pues sí, el defecto ahí. Entonces, la fibromialgia, pues la verdad, yo no le encuentro mucho hallazgo, pero pues la bibliografía decía que hay que considerarlo, ya que pues no tiene ningún tipo de alteraciones en los hallazgos de laboratorio, pues porque no hay una inflamación aquí. El lupus eritematoso, pues aunque sí tiene algunas manifestaciones en la piel, pues son muy características del lupus, ya sea como el rash en mariposa, tiene artritis y tiene, por ejemplo, algunas otras que aquí puse. Y lo característico del lupus eritematoso es que aquí vamos a encontrar los anticuerpos antifosfolípidos y los anticuerpos SL, que son los de lupus eritematoso. Entonces aquí descartaríamos lupus eritematoso. Y la miastenia gravis, igual, hay cierta debilidad, pero no son los músculos, aunque sí son los músculos proximales, acuérdense que la miastenia gravis pues afecta más la debilidad de los músculos de la cara, por eso hay tosis palpebral y todo eso. Entonces aquí el otro punto importante también es que vamos a encontrar los anticuerpos que aquí vamos a encontrar son los anticuerpos del receptor de acetilcolina. Entonces, pues yo no le veo mayor problema porque pues, es muy fácil de diferenciarlo. Y pues vamos a pasar al tratamiento. Aquí, A ver, disculpa que te interrumpa. Ya en la práctica, cuando estamos frente a los pacientes, sí hay bastante dificultad. Si te regresas a tu diapositiva anterior, vamos a suponer que tienes ese primer cuadro, el de la dermatomiositis, ¿ok? Que tienes todos los datos que me mencionas ahí en los hallazgos clínicos, pero no tienes la debilidad muscular proximal, tanto del cinturón pélvico como del cinturón escapular. ¿Cuál sería el diagnóstico? Una dermatosis. No, porque si me dices dermatosis ya me dejaste con cualquier enfermedad de piel. Entonces, tienes exactamente todo lo que tienes en los hallazgos clínicos, ahí donde dice dermatomiositis, nada más quitando la debilidad proximal simétrica, o sea, esa debilidad de los cinturones escapulares y pélvicos. Pues tendrías que hacer exámenes de laboratorio. No, tienes un diagnóstico clínico de entrada. ¿Alguien tiene idea de cuál es?
recuérdate la clasificación que tienes sobre esta enfermedad. Por ejemplo, podría entrar la miositis por el cuerpo. No sé. Pudiera ser una enfermedad, pero hay una fase específica todavía. Si el paciente tiene todo el cuadro clínico desde el punto de vista dermatológico, estás viendo el eritema en el heliotropo, estás viendo el signo, las pápulas de Gotrón, que se consideran que son patognomónicas de esa patología, pero no hay daño muscular. Entonces, eso es lo que se llama dermatomiositis amiopática. O sea, tienes una dermatomiositis sin daño muscular. Igual tienes la polimiositis pura, en la cual, donde, como ves en los hallazgos clínicos, tienes el cuadro muscular, pero tienes la ausencia de las lesiones cutáneas. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que tu paciente le ves los datos de dermatomiositis, pero si te pasas a la siguiente diapositiva, ves algunas manifestaciones quizás de artritis, si ves algunas manifestaciones de fotosensibilidad, si ves algunos datos de lupus, por así decirlo. Entonces, ¿hacia qué grupo nos iríamos? Lo tienes en la clasificación que te habla Johan y Peter también. La dermatomiositis sin poliomiositis. No, porque esa ya la vemos como que es la amiótica. Y aquí tendríamos esto, incluso mira, tu compañero Josué, ya lo está subiendo aquí en el chat. Compañero Josué, ¿por qué no lo tienes? A ver, si quieres, ve ahí en el chat, ya te lo está comentando. El síndrome de superposición. De sobreposición o lo que es la enfermedad mixta de tejido conectivo. ¿Ok? Entonces, sí parece sencillo, pero te puedo decir que en el hospital tenemos varios casos de dermatomiositis, polimiositis, y algunos de ellos han llegado derivados de urgencias, con diagnóstico de reacción a medicamentos, de eczema solar, y realmente ya cuando los ves están muy clásicos y muy representativos de esto. Entonces el diagnóstico sí implica su dificultad. ¿Ok? Entonces, bueno, disculpa la interrupción, si quieres continuamos. Continuamos con el tratamiento. Entonces, el objetivo del tratamiento es mejorar la fuerza muscular, lograr la remisión de esta y disminuir la mortalidad y las secuelas que ya nos comentaba esta Paola. Entonces, aquí es importante mencionar que el tratamiento nosotros lo damos para farmacológico, pero pues la guía de práctica clínica recomienda apoyarse de un fisioterapeuta para ir regresando gradualmente a sus actividades normales que le impidieron hacer por la debilidad. Entonces, como como la enfermedad todo se basa en que es una enfermedad autoinmune, pues aquí el tratamiento de primera línea son los esteroides. Y se ha demostrado que hasta el 60-70% de las personas que eligen como medicamento de primera línea la prednisona tienen buenas respuestas. Entonces, pues la guía de práctica clínica menciona que la prednisona en dosis de 1 mg/kg día, pues entonces por la mañana tienen buenos resultados. Entonces, la prednisona en dosis altas es muy recomendable y pues aquí en personas que logran remitir y como que remitir pues sí la enfermedad, pues se les deja solamente la prednisona y como que se va vigilando en 6 semanas, se les va revisando, bueno, se les explora si ya han recuperado un poco la fuerza muscular y sus niveles de enzimas musculares están bajando. Si es así, pues ya se continúa con la prednisona, pero a dosis mucho menores. Luego está la otra opción que también podríamos utilizar, la metilprednisona. Aquí pues son personas que ya tienen manifestaciones cutáneas pues más graves,
pero pues igual sigue siendo un esteroide. Decía que si las personas no tienen no tienen la buena respuesta que se espera a los corticosteroides, se les puede ayudar con un inmunosupresor. Pues con el único fin de ayudar a ahorrar la cantidad que se le administra de esteroides para que el paciente pueda tener más tiempo, pueda tener con la posibilidad de tomar los esteroides por más tiempo. Los primeros, los que más se han usado, pues es el metotrexate de 15 a 20 miligramos kilogramos día y la azatioprina de 2 a 3 miligramos kilogramos día. También está el micofenonato y la ciclosporina, pero pues estos traen como consecuencia muchos efectos secundarios y son intolerables para los pacientes. Entonces, por eso se prefiere más el metotrexate o la azatioprina. Y por último, también hay otro rubro de tratamiento, que es el tratamiento con las inmunoglobinas. Aquí, para quienes son indicados, pues son para los pacientes que o son resistentes al tratamiento con esteroides y no muestran mejoría cuando se les revisa, o son pacientes que tienen ya manifestaciones extracorporales, como lo decía Paola, como manifestaciones de que tienen disfagia o tienen muchos problemas pulmonares. Entonces, pues aquí ya es recomendable la inmunoglobulina con los inmunosupresores evitando los esteroides. Y también otro línea de tratamiento es el rituximab o la ciclofosfamida, que es igual para personas que ya tienen manifestaciones pulmonares muy evidentes. Y pues eso. ¿Tienen algún comentario? Sí, mira, disculpa que te interrumpa. Bien importante lo que mencionas en esta diapositiva respecto al concepto de ahorradores de esteroides. Esa es una parte bien importante. Aunque, como tú mencionas, la guía de práctica clínica te dice que utilizar prednisona es el tratamiento de primera línea, si tú observas los tratamientos, tanto que emitimos los dermatólogos como los que emiten los reumatólogos, internistas, casi siempre asociamos. Quizás yo por la escuela de la cual vengo o por la experiencia que tengo, me siento más cómodo combinando prednisona con azatioprina. Pero la combinación prednisona-metotrexate tampoco es rara. El problema del metotrexate, sobre todo en el instituto, es que solamente contamos con la forma por vía bucal, no tenemos el metotrexate subcutáneo, que te ayuda mucho a disminuir algunos de los efectos gástricos del medicamento, pero es que lo que buscas es esto, el efecto ahorrador de corticoides. Te ayuda a tener mucho mejores resultados con dosis más bajas, ¿ok? Y algo que deben considerar aquí, que no solamente puede ser la resistencia a los corticoides, puede ser que tengas un paciente en el que tengas perfectamente establecido tu diagnóstico de dermatomiositis, polimiositis, y que pese a que tengas perfectamente establecido el diagnóstico, el paciente no responda a la prednisona. Incluso no solamente que no responda, sino que se incrementen algunas de las lesiones musculares, que la debilidad incremente. Entonces, en esos casos, recuerden que también existe la miopatía por glucocorticoides. Y entonces, en ese tipo de casos, pues, habrá que buscar en ocasiones algún tratamiento alterno. ¿Ok? Entonces, disculpen la interrupción, si gustas continuar. Sí, adelante, pueden continuar. Bueno, pues ya lo último que nos corresponde es el pronóstico. Como ya les estaba comentando, pues el riesgo de cáncer en estas personas es 6 veces mayor que a la población normal y generalmente las lesiones neoplásicas, mencionaban que el 70% eran como de la piel. La malignidad empieza en un 30% después de los 3 o 5 años del inicio de esta sintomatología y el 40% de los pacientes se recupera totalmente a los 5 años. Es importante mencionarles que en los primeros 2 años con el tratamiento a veces ocurren recaídas y esto es lo que genera pues el problema con la sobrevida, ¿no? Y dentro de las principales como problemas dentro de esta sobrevida son la edad avanzada, el tabaquismo y que ya existe una afección pulmonar.
Los decesos en fase aguda pues suelen ser por complicaciones relacionadas al sistema respiratorio. En este caso serían por las neumonías. Y pues generalmente lo que pues nos define cómo va a ser este pronóstico es la edad del paciente, las recaídas clínicas, si existe o no el desarrollo de neoplasias y la afección muscular, como ya les comentaba, en órganos vitales. En este caso tendría que ver mucho los pulmones. Bueno, entonces, ¿vas a decir algo más, Pau? No. Vamos a continuar con nuestro caso clínico. Pues ya, tenemos a un paciente de 56 años de edad, originado del estado de Yucatán y pues trabaja en una inmobiliaria. Tiene antecedentes familiares de artritis reumatoide tipo 2, artritis reumatoide y diabetes mellitus tipo 2. Y eso respecto a los antecedentes heredofamiliares. Respecto a los personales patológicos, pues tiene tabaquismo activo de 4 cigarrillos al día durante 8 años y alcoholismo positivo durante 20 años. Actualmente ambos están suspendidos y algo importante es que el paciente practica fisioculturismo desde hace 15 años. Viene a la consulta porque refiere enrojecimiento en cara, pecho, hombros y codos desde hace un mes. Refiere que los cuales iniciaron después de haber tomado medicamentos homeopáticos que en ningún momento se le fueron especificados. Además, el paciente refiere a artralgias en rodillas, codos y muñecas de 6 meses de evolución y también tiene dificultades para hacer su rutina de ejercicio habitual. Recordemos que pues lo lleva haciendo desde hace 15 años. Entonces, pues ya el paciente pasa a la exploración física y se encuentra una dermatosis diseminada. Primero vamos a ver dónde la localización y pues empezamos con la cabeza. Respecto a la cabeza, se encuentra la dermatosis en piel cabelluda, en regiones parietales y occipitales. Y respecto a la cara, se encuentra en la frente, en la nariz, en el puente de la nariz, en la región malar, así como en el ángulo de la mandíbula. Y también encontramos la dermatosis en los pabellones auriculares, como aquí vemos. Después también se le exploró, yendo pues cefalocaudal, también se le exploró la zona de torso y se encontró la dermatosis en la región posterior del cuello, en la zona V y en la zona escapulovertebral. Respecto a las extremidades, también afectaba la cara interna de los hombros, los codos y el dorso de las articulaciones metocarpofalángicas. Aquí es un punto importante porque aquí tengo una foto. Como vemos, afecta la parte dorsal de las articulaciones metocarpofalángicas. Entonces, respecto a la exposición, ¿alguien me quiere ayudar a, pues, decir como la descripción, la semiología de estas lesiones que vemos en la foto? Sí, aquí tenemos una ruleta para que no existan cosas. ¿Tienes la lista? Sí, aquí está lista. El 21 es Gabriela Anaí. ¿Estás por ahí, Gabriela Anaí? Hola, sí. Ay, espera, es que... Bueno, ¿tú qué consideras que es este tipo de lesión elemental? Podría ser... Ay. Lo que tú observes, digo, conscientes de que no tenemos al paciente enfrente, que lo estamos viendo en una imagen, ¿qué es lo que ves? Solo lo que se alcance a ver, ¿cómo tú lo alcanzas a ver? ¿Cómo? No te escuché, Frida. Solo cómo lo alcanzas a ver. Es que, bueno, simplemente así yo podría decir es una mancha, es algo así, pero... Ok, ¿es una mancha de qué color? entre
rojiza y un poco morada. Ok. Puedes decir que es una mácula eritematoviolacea. Ok. Ujú. ¿Y dónde la estás viendo? Mm, Lo estoy viendo. O sea, en qué topografía, en qué zona le estás viendo esa mácula? Pues sería en espalda y en la zona B Ok. o dorso. Sí, dorso superior. Ok. ¿Y los bordes de esa lesión, de esa mancha, cómo son? O sea, ves nítidamente Mal. dónde termina, dónde comienza, ves que la mancha es más o menos difuminada. Pues estarían un poco difuminados. Mm, Ok. Sí, principalmente la de la espalda no son regulares, no hay una buena delimitación. Ok. ¿No se ves algo más? Pues, ¿no? No, realmente, pues yo digo que ya no se ve más, sino que bueno, pues, cuando al momento de explorar, pues se refería que aparte de ser bueno, yo la refería aparte de máculas, pues sí placas, que pues son de bordes irregulares, como bien lo dices, de forma poliforma, y pues el color está muy bien, es eritovioláceo, y también se refería a poca descamación, y en algunos lados, pues también el paciente tenía algunas costras hemáticas. Y otro punto importante es que el paciente en las manos refería a estas pápulas que si las vemos pues solamente están en las articulaciones metacarpofalángicas, son eritematosas y pues ya si se las ve pues si la vemos pues no se puede, pero si la vemos más de cerca pues también pueden confluir. El resto de la exploración, pues al momento de la exploración física, lo único importante pues a destacar es que el paciente mostraba en ambas extremidades, tanto superiores como inferiores, a nivel proximal, en una escala de Daniels, 4 de 5 y a nivel distal, en la escala de Daniels, 5 de 5. Eso quiere decir que tenemos una debilidad proximal. Entonces, vamos a seguir. En base a los datos clínicos, pues el diagnóstico presuntivo tenemos la dermatomiositis, como ya vemos bien. ¿Alguien quisiera responder a esta pregunta? ¿No? La A, la A. Ah, sí, muy bien. ¿Quién eres? Alan, Hola. Entonces tú le pedías hola. una biometría hemática, la velocidad de sedimentación, una química sanguínea, las enzimas, la medición de anticuerpos y la biopsia muscular. Sí, Bueno, entonces aquí están los resultados. Mm, tenemos que lo único que se encontró en en la biometría pues es una velocidad globular un poco elevada, la química sanguínea normal, el examen general de orina sin alteraciones y las enzimas musculares pues sí las tenemos elevadas, principalmente la creatinina sinasa y la aldolasa. También le pedimos una biopsia y aquí nos reportaban los vasos dilatados con inflamación pericial, lo cual era compatible con dermatomiositis y por tal lo diagnosticamos con dermatomiositis. También se le realizó el estudio electromiográfico y mostró patrones anormales y también fueron compatibles con la miopatía inflamatoria. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? Es la A. Muy bien. El tratamiento de primera elección serían los corticosteroides, como ya pues, habíamos dicho, principalmente la prednisona. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los picos de presentación clínica en niños, tanto en niños como en adultos? Recuerden que tenemos dos picos de incidencia. ¿Alguien quiere responder la pregunta? es la A. 5 Igual a a 14 años y A. 45 a 64. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el principal origen de la dermatomiositis?
Autoinmune. La igual. Autoinmune. Ujú. Y por último, ¿cuál es la principal patrón de daño a nivel celular? Isquemia y necrosis, ¿no? Sí. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones cutáneas más comunes y características de la dermatomiositis? La A. La A. Ah, Ujú. Y última, ¿cuáles son los signos característicos del eritema macular violáceo confluyente? Igual la A, ¿no? La A. otra vez. les gusta la A demasiado. Sí, es la Era una trampa para que pensaran que todas eran la. Es como cuando dices que toda es la misma, ¿no? Y dudas de ti. Era para que dudaran. Y bueno, nada, finalmente, pues para más información, para que complementen lo que acabamos de ver, pues les traemos unas recomendaciones. El primero es un artículo de dermatomiositis que pues habla sobre lo que les comenté, de que las tablas en algún momento, de las clasificaciones que en algún punto fueron innecesarias y pues fueron insuficientes y fue necesario ampliarlas. Y como desde una perspectiva un poco más histórica, también tenemos este video de polimiositis que abarca todos los tipos, pero de una manera muy resumida, ese canal tiene muchos videos que son de tipo ENARP. Y pues también les traigo, pues es una carta que un papá mandó a una estación de radio, que su hijo, y cuenta que su hijo fue diagnosticado con polidermatomiositis. Y pues lo describe como de una forma muy sentimental, pues el papá se ve que está muy preocupado, que está sufriendo, y pues lo describe así, describe la enfermedad como: tu sistema inmune deja de ser un fiel guardián para transformarse en un despiadado dragón que ataca la musculatura y la piel. Y bueno, sigue, y por desgracia esta enfermedad no tiene cura, no se puede matar al dragón, solo podemos dormirlo, y así es como se lo explica a su hijo, a su hermana, a su hermano. Y pues también cuenta las historias de otros niños que algunos no, pues, no logran sobrevivir. Y pues eso sería todo. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan para sus compañeras? ¿No? ¿Hasta aquí van bien? Sí, acá todo bien. Estuvo bien la Ok. exposición, ¿no? Entonces, ¿alguno de ustedes, por curiosidad, mientras estábamos en la sesión, buscó lo que era un heliotropo? Digo, el por qué se le llama eritema en heliotropo. Si no lo hicieron, pueden buscarlo ahorita en internet. Busquen qué es un heliotropo y me dicen qué imagen encuentran. Es un tipo de flor, ¿no? Así es, pero ¿de qué color es? La mayor parte, mira, si haces la búsqueda y ves las imágenes. Morada. Morada. Violado. Ajá, Así violeta. es. Entonces, por eso el término de eritema en heliotropo. Ahora, en este caso clínico que presentaron sus compañeras, cuando yo lo leí la primera vez, cuando estábamos haciendo la revisión, y que me decían que la fuerza muscular proximal está en 4 de 5 y que realmente el señor incluso practica fisicoculturismo, algunas cosas, yo me quedé con la idea además de lo que practicábamos hace un momento, de una dermatomiositis amiopática. O sea, como que una dermatomiositis con menos daño muscular. Y es importante saber que en ocasiones el daño muscular lo van a ver de forma un poquito tardía. En ese sentido, para los criterios de diagnóstico, la biopsia de músculo suma para esto. Y a veces si hacen la biopsia en una etapa muy temprana, los resultados no son francos. A veces hay que esperar un poco para hacer la biopsia de músculo y ver esos cambios ya de una forma más adecuada. Y aunque a la mayor parte de los pacientes les va bien con el tratamiento a base de corticoides o a base de suma de corticoides inmunosupresores, como en todas las patologías siempre nos topamos con algunos casos más difíciles y es importante saberlo porque, por ejemplo, la descripción que hace esta persona del caso de su hijo, pues bueno, a lo mejor es como él vive esta situación. No tiene que ser en forma obligada la situación que todos estén viviendo, pero sí hay pacientes que incluso pues no se levantan de una silla de ruedas, pese al tratamiento. Entonces sí en ocasiones no es tan sencillo. ¿Ok?
Entonces, ninguna duda, ningún comentario extra. No, doctor. Bueno, entonces miren, si no hay ninguna duda, ningún comentario, entonces si gustan hacemos un pequeño receso de unos 3-5 minutos. Regresamos ya con algunos casos para empezar con esto de la rotación. Y si me dan por ahí entonces la posibilidad de compartir pantalla. Entonces, ahorita en 3 minutitos reiniciamos, ¿ok? Sí,